Desde Choel Choel. Valle Medio. De la provincia de Río Negro, en la República Argentina. Esto es Aún es tiempo de crecer. Programa número 632. Correspondiente a la fecha, hoy sábado 22 de septiembre de 2018. En la realización, operación técnica, puesta en el aire, idea y conducción, ¿quién les habla? Alfredo Trama. Dirección FM de la isla del Señor Jesús Layana. Aquí estamos. Y toma mi mano. Aquí estamos, sí, te la extendemos. Porque esto es... Aún es tiempo de crecer. Y nunca, nunca dejen de soñar. Hola, hola, tengan todos ustedes un excelente mediodía, 12 horas 46 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Con recuerdo de la infancia, manteniendo vivo aquel niño que mantenemos adentro todos, con esta cortina de fondo, la cortina musical de la serie de dibujos animados de Batman. Década del 60. ¡Wow! Hace un toco. Y también tiene que ver porque hoy tenemos pensado hablar sobre un tema donde a veces te tenés que poner la capa de superhéroe. Fiebre, nuestra amiga. Sí, la fiebre es nuestra amiga. La podemos considerar una amiga o una enemiga, pero nosotros los médicos la consideramos una aliada, una amiga que nos va a dar señales de un montón de signos y otros elementos como para ayudar a diagnosticar los problemas que padecen los niños cuando presentan un cuadro febril. Por eso decía lo de la capa del superhéroe. Porque tenemos montones de formas de que las familias realicen consultas por las distintas vías hoy en día sobre al niño que está padeciendo un episodio febril. ¿Y por dónde empezamos? Hoy lo vamos a dejar al libre albedrío de lo que se me vaya ocurriendo, el tema de cómo se plantea, de cómo son las preguntas que se hacen, de las preguntas clásicas en la consulta del consultorio, o las de las vías telefónicas, las del WhatsApp, las de los correos electrónicos, etc. Pero ante todo, decirles, por ejemplo, ¿qué pensamos nosotros los pediatras con respecto al tema fiebre? Se nos plantean ciertas preocupaciones, naturalmente, porque a pesar de querer simplificar un poco el tema, tiene sus cuitas, tiene sus vueltas, y uno, cuando está la pregunta instalada o el planteo de tengo al nene con fiebre y no le baja,
o empezó hace media hora y a los 15 minutos envían un mensaje y le sigue subiendo y no la puedo bajar, tiene 39. El pediatra también se preocupa y pensamos ante la presencia de un niño febril en diferentes pensamientos. ¿Tendrá una infección grave? ¿Podrá deberse a una bacteriemia? La mayoría de las enfermedades que provocan fiebre en los niños son enfermedades que le decimos autolimitadas, o sea que empiezan y terminan y se resuelven solas, incluso sin medicar, por ejemplo, con antibióticos. También se plantea el pensamiento y la duda del mito que a veces se hace realidad, pero que es un mito, que la fiebre va a provocar una convulsión y que la convulsión puede provocar una secuela o que pueda ser debida a una meningitis, y la meningitis es una enfermedad de riesgo que en ocasiones puede llevar a la muerte. Y si presenta una convulsión febril, todos estos planteos nos los hacemos siempre, uno no lo deja de pensar, pero obviamente que tenemos elementos como para ir dándoles a las familias para que liberen un poco esa tensión, esa ansiedad. Las preguntas que nos hacemos es ¿qué es la fiebre? Si la fiebre y la hipertermia, que a veces algunos nombran, si son sinónimos. La temperatura en ascenso, cuando va subiendo la fiebre, ¿tiene un techo? ¿Existe un termostato que regule la temperatura biológico? Después, lo que analizamos científicamente, las bases moleculares, esa parte de la ciencia que nos permite explicar la presencia de la fiebre. ¿Cuál es la finalidad de las conductas que adoptamos cuando recetamos un antitérmico? ¿Cómo podemos determinar o predecir si hay una bacteriemia, si hay una gravedad? El problema que existe, que a veces nosotros lo conocemos como una bacteriemia oculta, ese chico que lo estudiamos por todos lados y no le aparece nada, y estamos pensando si hay en algún lugar del organismo un núcleo de células de bacterias que estén provocando una infección grave y que esté diseminada por la sangre, obviamente. El fantasma que hay en pediatría, que son las convulsiones febriles. También nos preguntamos si podemos organizar las conductas médicas ante el niño febril. Y describimos ciertos pasos a seguir. Si la edad del niño modifica los planteos que tenemos, y de hecho sí es así, ¿cuál es la prioridad que consideramos? ¿Bajar la temperatura con medidas antitérmicas o la correcta, que es averiguar qué es lo que está causando la fiebre? Y después algo que no es sencillo, pero que uno pone toda la pila siempre: cómo contener a los padres, porque uno puede pensar, saber, pero hasta que no estemos en presencia del niño al cual le hacemos el examen físico, no podemos avanzar demasiado. Sí tenemos signos y síntomas previos en las enfermedades, sobre todo las virales, que ante una consulta telefónica nos pueden orientar a decirles a la familia: sí, venite ahora o vení mañana. ¿Cómo hacerlos pasar del mito a la realidad? La fiebre es una conducta, respuesta que tienen los seres vivientes, que tenemos los seres vivientes, los mamíferos, las aves, los reptiles, los peces, y también algunos invertebrados, ante una acción o una agresión que va a desequilibrar el interior y las interacciones con el medio ambiente. El gran objetivo que tiene la fiebre, que esto es lo que tenemos que entender, ¿cuál es el objetivo de la fiebre en el organismo? Va a elevar las defensas naturales del organismo. A esto le decimos potenciar las defensas naturales del organismo. ¿Y cómo son esas funciones de defensa inmunológicas que mejora la fiebre? Yo a veces se los explico en la consulta. La movilidad de las células de los glóbulos blancos, de los leucocitos que vemos en los análisis de sangre. Hay unos factores que hacen que estos leucocitos, que forman parte del ejército de defensa del organismo, una primera barrera que tenemos ante el ingreso de un extraño al organismo, que se dirigen al foco donde están el agente invasor, por decirlo de una manera.
¿Qué hace la fiebre? Es como que les da una inyección de velocidad. Y esa inyección de velocidad hace que aumente la velocidad de los leucocitos para dirigirse al foco donde se puede encontrar la infección. Los transforma también a los leucocitos. Empieza a mejorar lo que le decimos nosotros la quimiotaxis, que es la forma en cómo se dirigen hacia el foco. Hay una actividad bactericida y antiviral, y a través de otras secreciones de sustancias que conocemos nosotros, que también mejoran la posibilidad de controlar una probable infección. Los efectos desfavorables de la fiebre que los tiene es el aumento del gasto metabólico, un mayor trabajo pulmonar o cardíaco y los dolores musculares. Todo esto, obviamente que cuando examinamos al niño lo vamos a estar considerando como para ver qué niño puede presentar un riesgo o no, qué niño necesita internarse o no, y todo esto es fundamental que se comprenda. La mayoría de las infecciones que se producen en los niños, y depende de la época del año, y que estamos todavía en presencia de circulación de diferentes tipos de virus, pero una gran gama, un gran abanico actualmente, que nos dan desde catarros de vías aéreas superiores, bronquiolitis, neumonías, otitis, faringitis, laringitis e incluso algunas enfermedades virales exantemáticas, que son aquellas que se brotan y que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el sarampión, pero entre otras de las que también se están viendo, la varicela. Todo este tipo de abanico que les dije de infecciones en los niños, la gran mayoría provoca fiebre. Entonces, fiebre, si la conducta a seguir en el caso de que el niño tenga fiebre, cuando los papás impulsivamente suministran un antitérmico, pensando que el antitérmico lo cura, pero no cura. El antitérmico lo que va a hacer, el antifebril, lo que va a hacer es mejorarle el estado al niño, disminuyendo las molestias que provoca la fiebre. Esto lo vamos a volver a repetir seguramente en el avance del tema. Otra de las cosas que tenemos que comprender con respecto a la temperatura es, a veces decimos fiebre y a veces escuchamos hablar de hipertermia. No son sinónimos, en absoluto. La fiebre obedece a causas principalmente infecciosas, mientras que la hipertermia, científicamente hablando, habla de un sobrecalentamiento. Y vamos a poner un ejemplo simple como para no complicar la comprensión del tema. En la fiebre, la fuente de calor es interna, es provocada por algún germen agresor, mientras que en la hipertermia es externa. Puede ser externo por la acción de alguna droga. Y para hacerlo más simple todavía, hablamos de la fiebre, que no es lo mismo que hipertermia. En la fiebre el objetivo es guardar calor y en la hipertermia es ceder calor. ¿Qué provoca una hipertermia? Un ejemplo, el golpe de calor. ¿Qué provoca fiebre? Todas las infecciones de las cuales ya les hice mención. Tenemos en el organismo algo que se llama un termostato biológico, que es un punto de ajuste. Y esto está ubicado en el cerebro, en un lugar que se llama hipotálamo, en la región anterior. Normalmente el cuerpo tiene el punto de ajuste clavado en 37. Y eso, estamos ante la situación normal, habitual del organismo. La temperatura también puede variar, puede bajar de 37. Hay veces que los chicos tienen tanta fiebre que los padres le toman seguido, y cuando paró la fiebre le toman y dicen tiene 35,4, y ya se asustan pensando si es normal o si estamos entrando en una hipotermia. Esto también es normal que pueda pasar, y hay chicos que suelen tener temperaturas menores de las que la mayoría. El punto de ajuste del que les hablaba es, si nos imaginemos la casa con la alarma, prendemos la alarma cuando salimos, y si ingresa algún extraño va a sonar la alarma. Si el agresor, el virus, la bacteria, ingresa, automáticamente el organismo tiene ese punto de ajuste que estaba en 37 y lo va a subir en una primera fase a 38. Y al elevar esa temperatura, lo que va a estar haciendo
lo que les contaba al principio, mejorar todas las condiciones de nuestras defensas, de los leucocitos, los glóbulos blancos, para que vayan más rápido al foco, ese ejército que tiene que ir a contrarrestar la invasión de este germen. Y por otra parte, el elevar la temperatura ayuda, en cierta forma, yo les traduzco, a quemar algunas bacterias o virus que van circulando por la sangre. Entonces, si el organismo nos sube el punto de ajuste a 38 o 38,5, porque lo puede subir también ahí, aunque le demos el antitérmico, no vamos a lograr que baje más de ahí. ¿Por qué? Porque el proceso todavía no se resolvió, porque la enfermedad no terminó y mucho menos todavía ni siquiera empezamos a buscar un diagnóstico, porque la primer consulta, tiene fiebre, ¿qué le doy y qué hago? Pero bueno, hay algunas situaciones y además tiene un techo. El techo que sabemos científicamente es una temperatura de 41 grados, que uno dice 41 grados, pero ¿cómo me va a bancar al pibe con 41 grados? Lógico que no, es sencillo, y que tampoco es para quedarse de brazos cruzados tirado en una cama con los brazos atrás diciendo no pasa nada, el médico me dijo que la fiebre es buena. Hay que tener ciertas consideraciones. El techo de 41 en general, si sucede después de que uno ya los examinó o que encaró a lo mejor un avance de estudios haciéndole algún análisis, descartando distintos tipos de patologías, de enfermedades que pueden ser serias, hay que ir piloteándolo. Obviamente que va a depender también de la edad del chico. No es lo mismo hablar de un lactante menor de 3 meses que de uno mayor de 1 año, o a lo mejor que de un chico de 4 años. Hay diferentes conductas a seguir dependiendo del grupo etario del cual los padres consulten. Las posibilidades de superar ese techo de 41 grados los pueden dar excepcionalmente algunas entidades como el golpe de calor, donde estamos en la presencia de una hipertermia y no de fiebre, es una hipertermia de eso. Después hay otras enfermedades que no tiene sentido citarlas acá, que son raras en medicina y que uno las conoce y que las piensa para descartar en el momento en que está asistiendo al paciente. Vamos a hablar de medicación un poquito, antes de ir a la primer pausa. Existen distintos tipos de drogas antipiréticas. Las derivadas del ácido acetilsalicílico, la aspirina, que ya no la utilizamos en los niños, la dipirona, el paracetamol, el ibuprofeno, incluso los derivados del ácido fenilacético, que es el diclofenac, que también tiene una acción antipirética. El tema es, ¿qué elegimos acá para darle? ¿Cuál conviene darle? ¿Se pueden mezclar? ¿Se pueden combinar? Bueno, lo vamos a charlar en el próximo bloque, luego de la primera pausa musical. Vamos a ir, recordemos, con el tema de qué medicaciones utilizamos y algunas otras cosas más de las preguntas clásicas que surgen con el niño febril. Primer tema musical. Primer tema musical. ¿A dónde vamos a parar, ¿Cuál elijo? Voy a elegir este. Lionel Richie. Y este va dedicado a mi media naranja, porque hoy estamos celebrando el primer aniversario de casados, a pesar de la larga convivencia previa. Bodas de papel, para mi amor, Bettina, amor eterno, Endless Love, Lionel Richie y Diana Ross.